Bueno, pues estamos ahí en Apocalipsis. La vez pasada, en el capítulo 5, que veíamos la ocasión anterior, en el capítulo 5, en la visión que el apóstol Juan está teniendo de la adoración en el cielo, Juan vio en la mano derecha de Dios, usted se va a acordar porque de eso nos lo platicó el pastor Jaime la semana pasada. Juan vio que en la mano derecha Dios tenía, allá en su trono, en su mano derecha tenía un libro o un rollo escrito por dentro y por fuera, y que ese rollo, como un pergamino, imagínese usted, estaba sellado con 7 sellos. Y también dice que en ese momento un ángel comenzó a gritar diciendo: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y en resumen, se encontró que solamente el Cordero inmolado era digno, o sea, el Señor Jesucristo. Ahí nos quedamos la vez anterior. Ahora, en el capítulo 6, vamos a ver aquí en Apocalipsis a Jesucristo abrir uno por uno los sellos de ese rollo. Como nos preguntó el pastor Jaime la semana pasada, ¿y qué rollo con ese rollo, Gris? ¿Qué rollo con ese rollo? Bueno, ese rollo se entiende que es el libro de la historia completa, del plan de Dios para la humanidad, el libro que guarda los propósitos de Dios, que hasta ese momento, digamos, se mantenían en secreto y que ahora Cristo, y solo Cristo, puede dar a conocer y dará a conocer. En ese libro están todas las cosas que van a suceder en la historia. En ese libro nos damos cuenta que Dios no solamente es que conozca el futuro como si se tratara de un vidente, sino que Él controla la historia, que Él tiene en sus manos el dominio absoluto y soberano de toda la historia. Este es el Dios que tenemos. Y en su bondad, Dios va a dar a conocer este libro a los que confían en Él, para que cobren ánimo y tengan esperanza. No perdamos de vista que este libro de Apocalipsis es una revelación que Dios le da a Juan para animar a la iglesia perseguida del primer siglo, por ahí del año 100 de nuestra era. Para dar esperanza fueron escritas estas cosas. Pero lo que vamos a leer hoy, por sí solo, normalmente no produce esperanza, al menos no la produce así como a primera vista, o si se lee a la ligera, por encimita el texto. Porque lo que vamos a comenzar a ver el día de hoy son las aflicciones y los sufrimientos que sufrirá el mundo y las muchas tribulaciones que van a padecer los hijos de Dios, todos aquellos que conformamos la iglesia a lo largo de los siglos. Y usted se preguntará, pues no que Apocalipsis se escribió para darle aliento a la iglesia y para fortalecer la esperanza de la iglesia. Pues sí, lo que Dios reveló en Apocalipsis ha animado a los creyentes para que no olviden, para que no olvidemos la gloria futura que tendremos en Cristo, lo que Él nos prometió que disfrutaríamos con Él si confiamos en Él y le seguimos. Pero, ojo con esto, ese aliento que Dios nos da no se fundamenta en mero optimismo, no, tampoco en promesas falsas, ni mucho menos en esconder la realidad, en esconder los males que vienen, como quien maquilla las cifras del COVID. No sé quién lo haga, pero si alguien lo hace, pues está haciendo muy mal, como para decir que la cosa pues no va no está tan grave como parece, ¿no? Dios no actúa de esta manera, Dios no esconde la realidad. Apocalipsis, de hecho, que significa revelación, es justamente eso, que Dios no está ocultando nada, sino que lo está dando a conocer. Cristo va a quitar el velo que nos impide naturalmente ver lo que viene. Y lo que viene, lo que le es mostrado a Juan, es un panorama que va a quedar muy claro. Y ese panorama es un panorama sombrío. Ya lo había anunciado el apóstol Pablo en Filipenses 1:29 cuando escribió: a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Sufrir.
Y en 2 Timoteo 3:12 también le escribió al pastor Timoteo y le dijo: todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No hay de otra. Será así. Vienen aflicciones, pero el gran tema de Apocalipsis es no solamente la serie de aflicciones que padeceremos, sino que después de estas, porque hay un después, porque no son para siempre, los que confiamos en Cristo reinaremos con Él en gloria por la victoria que Él obtuvo en la cruz y por la fe con la cual nos llamó a seguirle. Y esa esperanza, la del futuro, nos mantiene firmes a la hora de escuchar estas dificultades que vienen y que van a comenzar a ser anunciadas aquí cuando el Cordero vaya abriendo uno a uno los sellos de este rollo o de este libro, el libro de la historia del mundo. Con esto en mente, veamos hoy las asombrosas escenas del capítulo 6. Hoy vamos a avanzar solamente 8 versículos. Estas escenas que se narran a partir del capítulo 6 ocurren en distintos tiempos y en distintos escenarios. Hoy vamos a ver lo que comenzó a suceder y lo que ha seguido sucediendo, lo que está sucediendo entre la primera y la segunda venida del Señor. ¿Cuántos están ahí en este momento? Pues todos estamos ahí, ¿verdad? Somos la generación que le toca vivir, el pueblo de Dios al que le toca habitar en el mundo entre la primera y la segunda venida de Cristo. De eso vamos a hablar hoy. Más adelante vamos a tener una mirada al cielo, con los mártires, con los que han sufrido antes que nosotros. Eso ya más adelante, a partir del versículo 9. Hoy no nos va a dar tiempo. Y más adelante tendremos una visión del futuro, cuando Cristo ya vuelva y juzgue al mundo. Bueno, le aclaro una cosa. En lo que vamos a ver hoy, que son los primeros 8 versículos del capítulo 6, no hay hechos específicos o hechos históricos que usted pudiera decir, esto se cumplió en tal fecha o esto se cumplió en esta otra. No vamos a hablar de sucesos específicos, sino de distintas clases de eventos que han ocurrido, están ocurriendo y seguirán ocurriendo hasta que Cristo vuelva. ¿De acuerdo? Entonces no se trata aquí de encuadrar lo que vamos a oír en algún hecho histórico. Porque esta tentación es una tentación que surge casi a cada paso al leer Apocalipsis. Algunos leen ciertas cosas y dicen, el 11 de septiembre del 2001. Otros leen y dicen, Hitler. Otros leen y dicen, el general Tito, y en China. No. Este libro no fue escrito para hacer especulaciones sobre los acontecimientos históricos que han ocurrido o que están ocurriendo, sino para mostrarnos lo que en general estará ocurriendo en el mundo. Y específicamente hoy vamos a hablar de algo que a lo mejor usted ha escuchado, una frase bien común, que es el tema de los 4 jinetes del Apocalipsis. Si me acompaña, vamos a leer la porción de esta tarde, Apocalipsis 6, del 1 al 8. Dice la escritura: mientras miraba, el Cordero rompió el primero de los 7 sellos que había en el rollo. Entonces oí que uno de los 4 seres vivientes decía con voz de trueno, ven. Levanté la vista y vi que había un caballo blanco y su jinete llevaba un arco y se le colocó una corona sobre la cabeza. Salió cabalgando para ganar muchas almas y obtener la victoria. Cuando el Cordero rompió el segundo sello, oí que el segundo ser viviente decía, ven. Entonces apareció otro caballo de color rojo. Al jinete se le dio una gran espada y la autoridad para quitar la paz de la tierra, y hubo guerra y masacre por todas partes. Cuando el Cordero rompió el tercer sello, oí que el tercer ser viviente decía, ven. Levanté la vista y vi un caballo negro, y el jinete llevaba una balanza en la mano, y oí que una voz que salió de entre los 4 seres vivientes decía, un pan de trigo o 3 panes de cebada costarán el salario de un día, y no desperdicies el aceite de oliva y el vino. Cuando el Cordero rompió el 4º sello, oí que el 4º ser viviente decía, ven.
Levanté la vista y vi un caballo de color verde pálido. El jinete se llamaba Muerte y su compañero era la Tumba. A estos dos se les dio autoridad sobre una cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre y con enfermedad y con animales salvajes. Ahí está el tema de esta tarde, el de los 4 jinetes del Apocalipsis. Bueno, vamos a ir por partes, ¿no? Vamos a comenzar primero, vamos a ir de 2 en 2 esta tarde con los versículos 1 y 2 del capítulo 6. Mientras miraba, el Cordero rompió el primero de los 7 sellos que había en el rollo. Entonces oí que uno de los 4 seres vivientes decía con voz de trueno: ven. Levanté la vista y vi que había un caballo blanco y su jinete llevaba un arco y se le colocó una corona sobre la cabeza. Salió cabalgando para ganar muchas batallas y obtener la victoria. Fíjese bien, vamos a ver a 4 jinetes sobre 4 caballos. Cada caballo tiene un color y cada color se asocia a un significado en particular, por el contexto mismo en que se está expresando lo que cada uno de estos jinetes representa. Bueno, el primero es un caballo blanco, dice allí, y el caballo blanco simboliza victoria, ¿sí? Victoria. La pregunta es, ¿y quién es el jinete que lleva un arco y al que se le pone una corona y gana muchas batallas? Fíjese bien. Hay quienes afirman que este jinete del caballo blanco es Cristo, porque más adelante vamos a ver a Cristo volver en un caballo blanco, victorioso, ¿verdad? Otros afirman que esta salida cabalgando a obtener muchas victorias simboliza el inicio de la predicación del Evangelio y sus primeros alcances en el mundo. Usted probablemente podrá encontrar por allí algunos autores que se inclinan a pensar esto. Sin embargo, hay que entender aquí que los 4 jinetes del Apocalipsis, bueno, de estos 4, al menos de manera muy, muy clara, los otros 3 son jinetes que traen parte del juicio de Dios, son azotes de Dios contra el mundo incrédulo y, bueno, que también afectan a los creyentes. Cada uno de esos jinetes son como emisarios del sufrimiento, del dolor y de la destrucción. Más adelante vamos a ver, el del caballo rojo es la guerra, el del caballo negro es el hambre y el del caballo verdoso es la muerte. Entonces sería muy raro que uno de esos 4 sea Cristo, ¿sí? O sea, no encaja. Además está una referencia muy, muy importante para entender de estos 4 jinetes. Es ir al Antiguo Testamento, a Ezequiel capítulo 14, versículo 21, y leer allí que Dios habló de 4 juicios terribles. Y él dijo: espada, hambre, fieras y enfermedades. Los 4 pues eran azotes, ¿sí? Así que lo más probable es que este jinete en su caballo blanco no sea Cristo, sino más bien, escuche usted, este jinete es como una representación de los reyes y emperadores que son fuertes y poderosos, que suelen volver triunfantes de sus batallas en caballos blancos, como solían volver los que triunfaban en la guerra, pero son gente que a través de las armas ha dominado a las naciones, ¿sí? Que se ha apoderado o adueñado de tierras y de voluntades, ¿sí? Este jinete entonces bien podría ser llamado conquista, ¿sí? Y describe este jinete a líderes a los cuales en el mundo se les ha concedido autoridad temporal, se les ha concedido gran fuerza militar, se les ha concedido dominar ejércitos numerosos y tener grandes victorias con las cuales se imponen por la fuerza sobre las naciones y persiguen también a la iglesia. Los hermanos del primer siglo no tenían tanto problema para identificar esto porque ellos estaban dominados, tenían la bota encima del propio emperador romano. Ellos sufrían por causa de esto y para ellos no era difícil asociar este
jinete en un caballo blanco que sale a ganar muchas batallas con estos reyes y emperadores, pues que los perseguían y que los hacían ciertamente sufrir y que los llevaban incluso a la muerte. No parece muy alentador el cuadro, usted estará de acuerdo conmigo. Es un anuncio como que no nos gustaría recibir, tal como no nos gusta tampoco recibir diagnósticos acerca de problemas relacionados con nuestra salud, pero que conviene recibir para estar apercibidos, para estar preparados, para saber cómo podemos enfrentar y cómo debemos enfrentar estas circunstancias adversas. Bueno, no suena tan alentador, ¿cierto? Pero observemos una cosa, que la corona de las victorias a estos reyes o a este jinete que simboliza a los emperadores es una corona que le fue colocada, le fue dada, no la tenía el jinete por sí mismo. Y esto habla de que las victorias militares tienen una razón de ser en Dios. Son concedidas por Dios. Los hombres poderosos de la tierra tienen el poder que Dios les concede. Uno de los gobernantes que quiso juzgar a Jesús y le dijo, oye, ¿está en mi mano librarte de este castigo? Contéstame lo que te estoy preguntando. Jesús le respondió, ningún poder tendrías si no te hubiera sido dado de arriba. O sea, del cielo, del Padre. Entonces, los que ocupan puestos de autoridad, incluso los que se imponen por la fuerza, están en esas posiciones de autoridad porque tienen el poder que Dios les da. Y usted dirá, y eso no, tampoco me alienta mucho que digamos, ¿por qué le dio poder a estos? Para que me aplasten, ¿no? Pero si lo vemos con más cuidado, podríamos entender que la fuerza de los reyes y los emperadores, de los poderosos de este mundo, es temporal, limitada y sobre todo controlada por Dios. En cambio, el gobierno de Dios, de nuestro Dios, el que nos ha prometido vida eterna, el gobierno de Dios es absoluto y es eterno. Es decir, que esta realidad que se describe, por dura que es, en realidad es una situación pasajera. Dios mostró su poder, por ejemplo, fortaleciendo a Faraón en Egipto. Tal vez usted se acordará de la historia ahí en el Éxodo. ¿Por qué fortaleció a Faraón? Para que se adueñara, esclavizara a los israelitas, que eran el pueblo de Dios. ¿Por qué Dios haría una cosa así? Y las escrituras dicen que fue Dios quien fortaleció a Faraón. ¿Para qué? Bueno, para que en el momento indicado, no sin antes pues padecer y haber sufrimiento, fuera evidente que el poder divino es mayor que el mayor poder humano. Y esto fue evidente cuando Dios abrió el Mar Rojo para que su pueblo Israel cruzara en seco, y luego los egipcios dijeron, pues de aquí soy, está abierto el camino, pero ese camino no era para ellos. Y aquel poderoso, el más poderoso de los ejércitos, el de los egipcios, persiguiendo a aquellos pobres y desarmados israelitas, fue arrasado por el agua. ¿Quién triunfó allí? Dios es quien se glorifica entonces en nuestras debilidades y también en las fortalezas de los que abusan a veces de la iglesia y la persiguen y la intentan aplastar. Y Dios tiene un trato para todos nosotros en ello. Dios se glorifica así, mediante el sufrimiento. Dios corrige nuestros corazones, de los que somos sus hijos, nos hace entender nuestra debilidad, nuestra necesidad, para que entonces le busquemos de corazón y Él nos responda librándonos de nuestras aflicciones, porque todos seremos librados de nuestras aflicciones, no importa de qué tamaño o qué tan grave sea tu aflicción. Sé que aquí hay, por ejemplo, una pareja que ha traído sobre sí el gran dolor de haber perdido recientemente a un hijo que se estaba apenas allí formando en el vientre. Bueno, ciertamente este no es el tipo de sufrimiento que se describe aquí. Sin embargo, este sufrimiento es temporal. Y a través de este sufrimiento,
nuestros corazones reaccionan, son despertados a una conciencia de nuestra debilidad y de nuestra necesidad, y entonces acudimos a Dios de rodillas, entendemos nuestra debilidad, nuestra fragilidad y el gran poder de aquel que te dice, aquí estoy. Y Él responde a los que confían en Él, librándoles de su aflicción. De todas nuestras aflicciones seremos librados. ¿Sabías eso? Incluso de las aflicciones que provienen de un gobierno abusivo, de un gobierno represivo, de un gobierno perseguidor, que nosotros no hemos tenido esa experiencia, pero podríamos tenerla. Nada garantiza que no la vayamos a tener. No lo sabemos. Ni tampoco nos vamos a organizar para impedirlo. Sencillamente, Dios da esta clase de poder a los poderosos y a nosotros la esperanza para mantenernos firmes hasta el fin. Bien dijo el Señor, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y Dios es quien nos hace capaces de afrontar estos sinsabores y estas aflicciones y estos dolores. Bueno, ahí está entonces el primer jinete del Apocalipsis, decíamos, conquista, el poder de los que se imponen sobre las naciones. Vamos al versículo 3. Dice, cuando el Cordero rompió el segundo sello, oí que el segundo ser viviente decía, ven. Por cierto, estos seres vivientes le están diciendo ven a los jinetes, ¿sí? No a Juan, a los jinetes. O sea, esta es una indicación, la vamos a ver en los 4 jinetes, una indicación de que estas cosas, cuando Cristo abre el sello, comienzan a suceder. O sea, adelante, es como a escena, ¿verdad? Te toca entrar a escena. Y entonces apareció, dice, otro caballo de color rojo. Al jinete se le dio una gran espada y la autoridad para quitar la paz de la tierra, y hubo guerra y masacre por todas partes. Bueno, este caballo rojo, el segundo jinete, cabalga sobre este caballo, rojo sangre, con su jinete, simbolizan la guerra, otro azote, parte del juicio de Dios sobre el mundo que ha ocurrido a lo largo de los siglos. Y al jinete, que representa a los hombres que tienen el poder de hacer la guerra, dice que se le dio una gran espada y la autoridad para quitar la paz en el mundo. O sea que él no tenía esta autoridad por sí misma. Un poder mayor al suyo le tuvo que ser concedido, ¿sí?, por alguien que evidentemente está en control de las cosas. ¿Quién es este? ¿Quién es este Rey de Gloria? ¿Quién dio a los hombres que hacen la guerra el poder de hacer la guerra? Dios. Dios le dio la espada y la autoridad y dejó que con ella este jinete, que representa a muchos líderes a lo largo de la historia, este jinete sembrara el conflicto, la guerra, el odio entre las naciones, entre las etnias, entre la gente, poder para sembrar discordias que terminan en luchas encarnizadas, en terribles masacres y en una gran mortandad. Reitero que esto no describe un momento ni a un personaje puntual de la historia. Es una realidad permanente durante esta larga noche en la que la humanidad está viviendo entre la primera y la segunda venida del Señor. Bueno, dejemos que pase el avión y sigamos. Fíjese bien, la iglesia de aquel tiempo, del primer siglo, también entendía esto muy fácilmente o de primera mano, porque, por ejemplo, ellos habían vivido muy de cerca la destrucción de Jerusalén por allá del año 70, o sea, más o menos unos 25 años antes de que Juan tuviera esta revelación. Vivieron ese sitio de Jerusalén y esa destrucción tan terrible, un ataque tan feroz que no quedó allí piedra sobre piedra, todo fue destruido. El historiador Josefo, de hecho, habla de más de 1 millón de muertos y casi 100,000 prisioneros esclavizados. Un gran sufrimiento en el cual también hermanos nuestros padecieron, sufrieron o murieron.
Pero no ha sido el único conflicto. La verdad es que es uno de tantos. Por siglos la humanidad ha padecido conflictos armados de todo tipo. De todo tipo, revoluciones políticas, pleitos de límites territoriales, conquistas, guerras de independencia, guerras civiles, y en la cumbre de todo esto, como cerezas al pastel, 2 guerras mundiales. Nosotros también tenemos esta experiencia no tan lejana de vivir estas circunstancias de guerra. Muchos de nosotros oímos en nuestras juventudes de las guerras en Vietnam, de las guerras en el Golfo Pérsico, de las guerras en Afganistán. Y bueno, sí, los peores momentos, las guerras mundiales. En la Primera Guerra Mundial, 17 millones de muertos. Y hubo quien dijo, no, el mundo no puede vivir algo peor que esto. No, pues 30 años después, Segunda Guerra Mundial, más de 70 millones de muertos. No estamos tan lejos de esa fecha. Y estos conflictos son conflictos terribles en los que no solamente mueren incrédulos, usted lo sabe, ¿verdad? Sino que también mueren y sufren pérdidas humanas muchos creyentes. Tanto soldados, porque hay soldados creyentes, como civiles. De nuevo, el anuncio no suena muy alentador. O sea, ¿por qué Dios le da a este jinete que representa a estos líderes poderosos la espada, el poder, el permiso, digamos, para sembrar la muerte, para detonar los grandes conflictos de la humanidad? Conflictos que pues, hemos visto hasta en vivo por televisión. No hace falta tener más que 25 años para haber podido ser testigo del ataque sufrido por los Estados Unidos contra su corazón financiero, el World Trade Center. Y muchos se preguntaron, tal vez usted lo recordará, ¿y dónde estaba Dios el 11 de septiembre? ¿Dónde estaba Dios? ¿Que estaba ocupado Dios? ¿Se le chispoteó? ¿Se le fue a Dios? ¿Dónde está tu Dios? Tal vez algunos de ustedes les dijeron. No, la pregunta es, ¿dónde has estado tú a lo largo de toda esta historia en la que Dios ha estado presente? ¿Y dónde estaba Dios el 11 de septiembre? ¿Y dónde estaba Dios el día en que cayó la bomba atómica sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki? ¿Dónde estaba Dios? Pues Dios estaba en control, Dios estaba reinando en su trono como siempre. Y uno de repente puede ahí como trastabillar, porque nunca faltan los que, atacando nuestra fe, dicen, sí, claro, tu Dios, pues él se goza en destruir, ¿verdad? Él juega con sus soldaditos y mata y destruye. La realidad es que lo que vemos en las Escrituras es que Dios ciertamente tiene un propósito que cumplir en todas estas aflicciones que el mundo sufre. Una de ellas es juzgar la maldad del propio mundo. Pero también cuando hace esto, pues no es que Dios se goce. El Señor dice, yo no me deleito en la muerte del impío, sino en que éste se arrepienta y se vuelva a mí. Entonces, la pregunta no es dónde está Dios, la pregunta es dónde estás tú. ¿Dónde has estado todo este tiempo que Dios ha estado haciendo reiterados llamados a la humanidad a que crean al Evangelio y se arrepientan? ¿Dónde has estado tú? Y Dios, cuando da estos permisos para la destrucción, pues se ve en las Escrituras que los da con lágrimas incluso, con lágrimas. Dios no es indiferente al dolor humano, como cuando se ve a Jesús llorar sobre la ciudad de Jerusalén. Acabamos de describir la destrucción horrible que tuvo esa ciudad. Pues en Lucas 19, Jesús llora anticipadamente, anunciándole a Jerusalén que será destruida. Sí. Jesús llora. Dios no hace esto de una forma indiferente, pero sí lo permite para cumplir diversos propósitos. Ahora, pensemos también, cuando se trata de las aflicciones que su pueblo sufre, pues no son aflicciones sin sentido o sin propósito, ¿sí? Cierto es que todo el mundo sufre,
Pero nadie como los creyentes tenemos gran ganancia en lo que sufrimos. ¿Se acuerda que Santiago dijo, por ejemplo, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas? ¿Por qué? Porque de entrada la prueba de la fe, o mejor dicho, cuando la fe es probada, esto produce paciencia. Produce paciencia. Entonces estas aflicciones traen fruto, tienen provecho. Estas aflicciones, para entenderlo de algún modo, son como las espinas que ciertas aves ponen en sus nidos para que sus polluelos pues no se acomoden mucho ahí, no se conformen a quedarse allí, sino que les pique aquello, no esté tan cómodo la casita, el nidito, y luego se nos vayan a quedar de aves ninis para toda la vida y en el nido, sino que salgan del nido, extiendan sus alas y aprendan a volar. Mis amados hermanos, si Dios evitara que sus hijos sufriéramos, difícilmente desearíamos dejar esta tierra. Si así nos atraen tanto los brillos y las glorias de este mundo, ¿qué sería si en este mundo no tuviéramos aflicciones? No, pues nadie se querría ir, ¿verdad? De pronto perdemos el punto, y este es el punto de Apocalipsis, olvidamos que hay un lugar y una gloria que nos aguarda. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, dijo el Señor. ¿Sí? Yo voy a prepararles lugar para que ustedes habiten allí, hay mucho espacio. ¿Sí? Si no fuera así, yo no les habría dicho que les voy a preparar lugar, pero es así. Bueno, pues las aflicciones tienen también este propósito. Los sufrimientos, pues nos despegan un poquito de este apego que tenemos. Aún así tenemos apego con tantos sufrimientos. En el mundo tendrán aflicción, dijo Jesús. Y aún así nos aferramos a nuestro metro cuadrado de tierra y se nos olvida que en realidad no fuimos creados para vivir en un mundo como este, caído y lleno de aflicción y de dolor, sino para habitar en el gozo de Dios para siempre. Dios para eso nos creó. Dicho en palabras del apóstol Pablo, el dolor nos hace tener deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es, dígalo usted. Dígalo con convicción, porque de pronto como que no se oye tan entusiasta esa frase. ¿Usted lo cree? Bueno, el dolor nos hace tener deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Es algo que tenemos que estarle recordando a nuestras almas, porque de pronto nuestras almas apuntan para el otro lado, a quedarse aquí, lo cual no va a pasar. Como les he dicho antes, además esto de deseo de partir y estar con Cristo no son ganas de morirse, sino ganas de vivir la verdadera vida, porque ahora sí que pues, esto no es vida. Por bien que te vaya, esto no es vida. Vida aquella, la eterna, la que nos espera allá con el Señor, el verdadero gozo. No por nada el jardín de Edén se llamaba Edén, porque Edén significa placer. ¿Y cuál era el placer de los seres humanos en Edén? Que Dios habitaba ahí con ellos, que vivían con Dios. Y a eso estamos llamados, a ese regreso a Edén, a esta gloria que nos espera. Entonces, en este contexto, ¿la guerra encaja en los planes de Dios? Sí, la guerra encaja en los planes del Dios soberano, porque por un lado decíamos es su forma, o una de las formas en que juzga al mundo que rechaza la verdad, y por otra parte, produce en nosotros mejores cosas. Por ahora, el control del mundo parece estar en manos de los poderosos, ¿no? Y por eso todo el mundo temblaba al saber que estaban los códigos nucleares en las manos de un hombre, pues que no le hacía caso a nadie. Los hermanos de la iglesia del año 100 también temblaban de saber que el que partía el queso, pues era el emperador romano. Temblaban porque ellos fueron culpados, por ejemplo, injustamente del incendio de Roma. Y fueron perseguidos y muchos murieron a filo de espada o quemados o echados vivos a los leones.
Pero este texto nos recuerda que Dios está muy por encima de esos hombres que provocan las masacres y las guerras. Nos recuerda que los destructores de la tierra ciertamente operarán por un tiempo, pero solo por un tiempo, y que en cambio Dios es para siempre. Si vamos un poquito más adelante en Apocalipsis, podemos hallar esta perspectiva. Les voy a leer Apocalipsis 11:18. Escuchen, dice, hablando de estos ánimos contenciosos y de las masacres y las guerras, dice, las naciones se llenaron de ira, pero ahora el tiempo de tu ira, oh Dios, ha llegado. Hay una gran diferencia, ¿no? Luego dice, es tiempo de juzgar a los muertos y de recompensar a tus siervos, los profetas, y también de recompensar a tu pueblo santo y a todos los que temen tu nombre, desde el menos importante hasta el más importante. Y concluye con esto, dice, es tiempo de destruir a todos los que han causado destrucción en la tierra. Los que destruyen serán destruidos. ¿Te das cuenta cómo sí se puede cobrar esperanza, aunque estos textos parecieran llevarnos más bien directito a la desesperanza? Todo es cuestión de recordar de qué clase de Dios está hablándose en este texto, y que el poder que estos jinetes traen es un poder otorgado por un ratito y que no va a ir más allá del poder de aquel que se los dio, el cual está con nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Te anima eso? Cobra ánimo cuando estés pasando por las diversas aflicciones que este mundo ciertamente trae consigo. Cualquiera que sea la prueba que te tiene ahora sufriendo. Vamos al versículo 5 y 6. Dice, cuando el Cordero rompió el tercer sello, oí que el tercer ser viviente decía, ven, o sea, adelante, sigue el siguiente jinete a escena. Levanté la vista, dice Juan, y vi un caballo negro y el jinete llevaba una balanza en la mano. Y oí que una voz que salió de entre los 4 seres vivientes decía, un pan de trigo o 3 panes de cebada costarán el salario de un día. Y no desperdicies el aceite de oliva y el vino. Tercer jinete del Apocalipsis y su caballo negro representan al hambre. Pero al hambre causada por la avaricia del hombre, por la especulación, o porque viene un quebranto financiero que trae inflación desmedida. Ahí está la inflación en términos reales en las Escrituras. Dios incluso permite que algunos líderes, en su maldad y en su egoísmo, controlen la economía de las naciones de tal manera que llegamos a estos extremos. Este jinete se entiende que tiene una balanza en sus manos, no propiamente para hacer justicia, sino una balanza con la cual se pesan las mercancías, y podría estar indicando tiempos en los cuales hay tal escasez de alimentos que se tienen que racionar. No es agradable pensar en el hambre, ¿no? No es agradable pensar que el hambre alcanza al mundo y que también puede afectar de alguna manera a los cristianos. No es agradable. Pero mira, escucha la voz que salió de entre los 4 seres vivientes, anunciando que la inflación, anunciando el alto precio de la comida más barata, porque la cebada era la comida más barata y se ponía pues al precio de la comida de un día de trabajo. Y además hay un consejo allí, el consejo de no desperdiciar las cosas más costosas como el aceite y el vino, ¿sí? Y ese es un aviso. Es un aviso. Dios cuida a su pueblo y lo previene. Así ha sido siempre. ¿Se acuerda usted cuando Dios trasladó a la familia de Israel a Egipto para que no murieran de hambre? Los libró del hambre así, llevándolos a Egipto. Y esa generosidad de Dios, ese cuidado, esa provisión de Dios se extiende a todas las generaciones de la era cristiana, a las cuales el hambre en el mundo
ha llegado a afectar de algún modo. Nunca, sin embargo, nunca Dios, en su providencia y en su amor, ha dejado de alimentar. Es la historia completa de las Escrituras nos muestra a gente como por ejemplo aquella viuda, la viuda de Sarepta. Si usted no ha oído hablar de ella, ya debería haber oído hablar de ella, y si no sabe, pues búsquela, hasta en Google la puede encontrar. Así, póngale, viuda de Sarepta, y usted se va a enterar de qué pasó con esa señora. O Elías en la cueva, ¿verdad? Allá, temeroso y escondido, y Dios le envía alimento a través de los cuervos para que saciara su hambre. O como cuando le dio sabiduría a José para administrar en Egipto el alimento cuando había, y le dio la habilidad, la estrategia para guardar grano antes de la gran sequía. Estos son principios bien elementales de administración, pero que Dios se encarga de darlos a su pueblo para que su pueblo pues no desfallezca de hambre. Con todo, dice un salmo, los leoncillos, hasta los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que confían en Dios no tendrán falta de ningún bien, dice la Escritura. O sea, quienes confían en Dios pueden tener poco, sí, pero no morirán de hambre o de sed. Ya David en el Salmo 37 cantaba: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y Jesús, ¿verdad? ¿Cómo olvidarlo? Ordenando en Mateo 6, no se afanen por lo que han de comer o por lo que han de beber. Miren las aves del cielo que no siembran, no cosechan. Sí, salen a buscar su alimento, no se tiran ahí a la flojera, pero no siembran ni cosechan ni guardan en graneros, no tienen alacena. Y su Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes más que ellas?, preguntó el Señor. Sin embargo, el hambre o la escasez de alimento en la tierra, pues también traerá consigo otra serie de dificultades que también nos van a afectar. Pero es algo, esta afectación es algo que Dios también sabe usar para atraer y para quebrantar a los que ama. Algunos de nosotros, no sería raro que fueras tú, llegamos a los pies de Cristo en medio de una gran escasez. Llegamos a Cristo cuando ya agotamos nuestros propios recursos y nos dimos cuenta que no la hacíamos para administrar nuestras propias vidas, y llegamos en la ruina, quebrados, moral o física o económicamente. Dijo James MacDonald, Dios tiene sus caminos y a menudo su provisión comienza en la escasez, en estas temporadas en las cuales nos encontramos en gran necesidad. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? Bueno, pues entonces otra vez el anuncio del hambre sobre la tierra tiene esta otra faceta. Dios la permite y Dios está con su pueblo. No dice que no sufrirás o que no sufriremos, pero sí dice que Él nos sacará al lugar espacioso después de nuestros días de angustia. Y esa confianza tenemos. Vamos al último jinete. Me acompañan al versículo 7 y 8. Dice: cuando el Cordero rompió el cuarto sello, oí que el cuarto ser viviente, estos ángeles que tenían caras raras y demás, bueno, siervos de Dios, decía: ven. Y ahí está, entra en escena. Levanté la vista y vi un caballo de color verde pálido. La versión Reina Valera 60 dice que amarillo. Y dije, ¿por qué uno dice amarillo y otro verde? Pues es como un amarillo verdoso el término que se usa, por eso se traduce diferente. No se asuste, no tiene mayor relevancia. Lo que da a conocer con ese color es como el color que cobra el cuerpo humano cuando se empieza a descomponer después de la muerte. Por eso dice que ese era el color del caballo, verde pálido. El jinete se llamaba Muerte, dice, y su compañero era la tumba, o el Hades, dice.
A estos dos se les dio autoridad sobre una cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre y con enfermedad y con animales salvajes. Bueno, tampoco suena muy alentador, ¿verdad? Son de esas cosas que por eso a la gente le tiene miedo a leer el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Porque hay que leerlo con muchas cosas en mente, sin perder de vista el propósito y el destino del creyente, ¿no? Del que confía en Dios. Bueno, vamos al cuarto jinete. El cuarto jinete viene en un caballo de color, decíamos, semejante al de los cadáveres cuando se descomponen, y anuncia la peor calamidad, porque ahí ya sí se incluye el hambre, y también la guerra, y se incluyen las enfermedades y estos ataques de animales feroces. Muerte y tumba. No está claro si tumba estaba en otro caballo o al lado de muerte. Y algunos dicen, entonces no son 4 jinetes del Apocalipsis, son 5. No es relevante, no se preocupe, no se pierda en esos detalles, no importa. Es el cuarto sello, eso sí, ¿no? Y vienen juntos muerte y tumba, dice aquí. No es relevante porque no son personajes, son símbolos. ¿Símbolos de qué? Símbolos de mortandad. De todo tipo. De formas de morir. ¿Alguien vio por ahí un programa de televisión que se llamaba 1000 maneras de morir? No se lo recomiendo, está bastante rudo, bastante fuerte, de humor negro, son formas tontas de morir. Pero lo que describe de alguna forma es eso, hay 1000 maneras de morir. Así de frágiles es que somos. El caso es que aquí se anuncia el mayor sufrimiento. ¿Cuánta gente muere ¿Sabe usted cuánta gente muere en el mundo cada día? ¿Tiene idea? Se calcula que cada día mueren en el mundo 150,000 personas. Por eso es que luego la funeraria de San Martín podría extenderse por todos lados, ¿verdad? Imagínate con ese mercado. 150,000 muertos cada día. Casi 50,000 diarios por enfermedades del corazón. Más de 25,000 diarios por cáncer. Según la ONU, en enero apenas, fíjense lo que son las cosas, ¿verdad? Cómo perdemos la perspectiva a veces. En enero se calculaba que 24,000 personas morían cada día por hambre o males asociados al hambre. 24,000 diarios. ¿Y sabe cuántos por COVID? 15,000. O sea que es más grave el asunto del hambre que el del COVID. De pronto son cosas que perdemos el panorama, la claridad, como cada día se anuncian miles de muertos. De pronto no nos queda claro. 24,000 diarios por hambre, 15,000 diarios por COVID. Eso en enero, ahorita ya son menos, ¿no? Y así por muchas otras enfermedades. Aquí se anuncia esto, enfermedades, problemas digestivos, males congénitos, 3,500 muertos diarios por diabetes, 3,500 más por problemas del hígado, 3,500 más por accidentes de tránsito. Dejen que pase el avión, no vaya a ser. Y más de 1,000 muertos diarios por homicidios simples. Pero ¿sabe usted que no son muerte y tumba en realidad los que hacen morir? Son agentes. ¿Agentes de qué? De una voluntad establecida por Dios que así se dio a conocer a los del pueblo antiguo. Vean ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano y no hay quien pueda librar de mi mano. O sea que todas las almas son suyas. Todas, las que se entregan a Él y las que se resisten a entregarse a Él, todas son suyas. Y nadie vivirá ni morirá sin la aprobación de Dios. Pero vea que la muerte de los que no lo aman, pues termina en ruina, y en cambio, dice la Escritura, ¿cómo dice? Este es uno de los versículos que luego rescatamos de aquella grabación con Griselda. ¿Quién me quiere recordar que Dios que estimada es? ¿Quién se acuerda? Estimada es
a los ojos de Jehová la muerte de sus santos, o sea, de sus hijos. Eso dijo tu mamá, y lo rescatamos y ahí lo podemos escuchar. Póngale ahí el nombre y va a encontrar esas palabras declaradas por una amada hermana nuestra, una mujer de nuestra iglesia, a unos días de que viviera esto mismo. Estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Decía Griselda, pues el cristiano pues tiene gran ganancia cuando se muere, porque cuando se muere se va con el Señor. Así, con esa sencillez y profundidad de palabras, es que despedimos a nuestra hermana. Fue la última vez que nos habló. Estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Esta muerte que ciertamente nos sigue doliendo, pues no, si la despedimos con lágrimas. Esta muerte duele tanto que hasta Jesús lloró ante la tumba de su amigo Lázaro, ¿se acuerda? Jesús lloró, el versículo más corto y más conmovedor quizá de las Escrituras. Jesús lloró. ¿Y por qué lloramos? Porque no fuimos creados para morir, fuimos hechos para vivir. Pero ya sabemos que por el pecado entró la muerte en el mundo, así que pues no digas, ay, este Dios, ¿por qué hace morir? No, la muerte entró por nuestro pecado. Pero el que está en Cristo descansa seguro en brazos del mismo Jesús, que ante la tumba de aquel mismo Lázaro, frente a la cual lloró, también dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ve entonces que no es en realidad algo que debería enloquecernos de angustia. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque lo asesinen, aunque lo marginen y lo dejen morir, aunque lo desprecien y no curen sus heridas, aunque lo empalen o lo claven como aquellos hermanos en una lanza, o lo suelten a los leones, o aunque sufra el peor cáncer, o el lupus, o la peste negra, o la gripe española, o deje de respirar por el COVID-19, o aunque sea devorado por un cocodrilo, o por un león, o por los cuernos de un toro, o por la púa de la cola de una raya marina que le atraviesa el corazón. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, porque Cristo venció a la muerte. Como suele decir el pastor Jaime, el que está en Cristo es a prueba de balas. A prueba de balas. Y ahí cobramos ánimo, y entonces tomamos este texto y renovamos nuestras esperanzas. El que está en control de estas cosas es aquel que prometió darnos vida eterna y no fallará. Por lo pronto, a este jinete, muerte y a tumba se les dio poder sobre la cuarta parte de la tierra, dice. Y algunos dicen, ay, es mucho. ¿Será mucho? Pues es menos de lo que la humanidad merece. Pero más allá de esa cuarta parte de la tierra, es cierto que a lo largo de estos siglos todos los que hemos nacido moriremos, salvo que seamos de la generación que ya se encuentra directamente con el Señor. Pero pues no sé si te parezca mucho la cuarta parte de la tierra, es menos, mucho menos de lo que la humanidad merece. Lo cual significa, a propósito, otra cosa, que Dios todavía está limitando su juicio, todavía lo está limitando. Todavía estas palabras dan tiempo para que aquellos que no han creído en Cristo, que se han resistido, se vuelvan a Él y se aparten del mal que hacen y sigan sus pasos. Porque el castigo de la muerte todavía es limitado. Algunos leen estas cosas y se llenan de terror, hacen bien si no se han arrepentido. Pero veamos en este texto, cuando dice la cuarta parte de la tierra, que el castigo de este muerte y tumba no solamente muestran la ira de Dios contra los pecadores, sino que también muestran, por otro lado, su paciente amor, porque estos no están afectando al 75% de la tierra, al menos no así como se describe allí.
Y todavía aquí hay un compás de espera para que los pecadores no arrepentidos, si es tu caso, se vuelvan a Él, antes de que Dios ejecute su juicio final, y entonces sí no habrá quien pudiera librarte. Mientras tanto, los creyentes, la familia de Dios, recordamos que esta muerte con espada, hambre, enfermedad o animales no puede apartar de Dios a nadie, salvo a aquellos que se apartaron ellos mismos de Dios por su incredulidad, por su dureza de corazón. Por lo demás, la muerte temporal tiene sus días contados. La muerte morirá. La muerte morirá. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Ve cómo son buenas noticias? ¿Lo puede ver ahora? ¿Sí o no? Ahora mire, le adelantamos tantito a este libro. Sí, le doy un spoiler. Apocalipsis 20:14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el último de los enemigos de Dios, la muerte destruida. Apocalipsis 21:4. Gran aliento. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, de sus hijos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El mal que el mundo sufre y que la iglesia padece, pasarán. Ciertamente Dios les dio poder destructor a los jinetes. Los hizo instrumentos de su ira, de su justicia. Y todas las calamidades están, por lo pronto, bajo el mando de algunos hombres poderosos. Pero esas calamidades solo avanzan cuando Dios lo permite y no van nunca más allá de lo que Dios permite. Dios tiene el control. Y eso, para los que estamos en Cristo, es un gran consuelo. Piensa, el poder de Dios siempre está por encima del poder de cualquier emisario del desastre, la aflicción o el dolor. El Señor sacará a los suyos de la angustia. Angustias tiene que ver como estar apretado en un lugar angosto. Eso es lo que se siente cuando se aprieta el pecho, la angustia. Y nos sacará al lugar espacioso. ¿Nos mantenemos pues entonces en la esperanza de Apocalipsis, mis hermanos? ¿Nos mantenemos firmes en ello? Recordamos que Dios está en su trono, que es mayor que cualquier poder o circunstancia que Él permite en este mundo, que su victoria sobrepasa los sufrimientos más horribles y que lo peor que nos pase en este mundo no es el fin de nuestra historia, sino apenas parte del inicio de nuestra gloriosa eternidad con Cristo. Termino solo recordando lo que dijo el apóstol Pedro en 1 de Pedro 4:12 y 13. Él dijo: por esto, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les estuviera sucediendo. En cambio, alégrense mucho porque estas pruebas los hacen ser participantes con Cristo de su sufrimiento. ¿Para qué? Para que tengan más adelante la inmensa alegría de ver su gloria cuando ésta sea revelada a todo el mundo. O como bien dijo el apóstol Pablo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. ¿Lo repite conmigo? ¿Lo repite conmigo? Póngase de pie, por favor, y vamos a leerlo para recordar esta esperanza, para hablarle fuertemente a nuestras propias almas acerca de esta esperanza. Vamos a leerlo, pero le voy a animar a que lo lea tan fuerte como pueda, a que lo lea sin temor.
No lo va a leer para quedar bien con nadie, no es prueba de oratoria, no es prueba de lectura, es un regalo del cual conviene aferrarnos. ¿Lo leemos? Ahí está en la pantalla, vamos a leerlo ahora. Lo que ahora sufrimos no es nada, dígalo fuerte, otra vez. No, se ve muy bajito eso, se ve muy bajito, se ve muy aguado. Dígalo. Lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Denle un aplauso al Señor fuerte por esta verdad, porque este es nuestro Dios, el Dios nuestro, el que nos guiará aún más allá de la muerte. Bendito sea nuestro Dios. Cuando estés atravesando por tus peores días, cuando atravieses por el valle de la sombra de muerte, acuérdate que tu pastor va contigo. No yo, yo no puedo ir contigo a todo. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Cierra tus ojos y oremos. Señor, nada nos puede separar de tu amor. Te damos gracias por estas palabras, Señor, que ciertamente llenan de espanto al mundo, Señor, pero que a nosotros nos recuerdan la gran esperanza de ser tus hijos, de estar apartados para ti, de ser, Señor, ese pueblo que tú escogiste para darle vida eterna. Gracias, Señor, porque cobramos ánimo al recordar que tú estás en control de todo, que hoy ciertamente podemos sufrir, podemos estar atribulados, Señor, podemos estar afligidos, pero no destruidos, podemos estar en algún momento debilitados, pero nunca derribados, Señor, porque tú sostienes a tu pueblo cada día, Señor. Así lo prometiste, así lo has hecho y creemos que así lo seguirás haciendo, que nada nos separará de tu amor, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada. Antes, en todas estas cosas, tú, Señor, nos has hecho más que vencedores por medio de Cristo, quien nos amó. Por eso estamos seguros, como dice tu palabra, Señor, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de tu amor, Señor. Tu amor manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor, quien murió por nosotros para darnos vida y vida eterna. Vida abundante en ti, Señor. Gracias, Señor, porque hay un gran contraste entre las aflicciones de este mundo y la gloria que nos espera. Ayúdanos, Señor, a tener esto en nuestras mentes y en nuestros corazones todos los días, Señor, para no olvidarnos de lo que nos aguarda, Señor. Y que esto, Señor, nos permita enfrentar cualquier aflicción firmes y fortalecidos en ti, oh Dios. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Le rendimos otro aplauso al Señor. Gracias, Padre, por tu fidelidad, por el gran amor con que nos amaste. Bendito seas, Señor.